Semana Santa Radio, la radio que se ve. Españoles, Franco ha muerto. Seguramente este mensaje que salió a las 10 de la mañana en todos los medios de España, tal día como hoy, pero de hace 50 años, lo habrán escuchado más de 1000 veces hoy jueves. Pero probablemente lo que escucharán en este espacio de evocación, no. En Canal Sur Radio queremos, al hilo de la efeméride, contarles cómo era el mundo de la religiosidad popular, el mundo de las cofradías en el año en que murió Franco. Estamos hablando de 1975, de una Semana Santa no tan masificada como la de hoy, menos reglada, en la que lo riguroso, lo serio, se valoraba más que lo popular. Una Semana Santa que en muchos pueblos dependía de sagas familiares. En contra de lo que se podía pensar, el final de la dictadura, que tanto temían muchos cofrades, le vino muy bien a la Semana Santa. Esta será hoy nuestra evocación. Evocación. Fran López de Paz. El 20 de noviembre de 1975, como hoy, era jueves. El país llevaba más de un mes pegado a la radio para escuchar los partes médicos de Franco, un hombre de 82 años aquejado de un buen número de males. Aquella semana, el número 1 de las listas de éxitos de la radio era esta canción de Camilo Sesto, Melina. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus. Reinaba en Roma este hombre, Pablo VI, el Jalmed del Vaticano, por las eternas dudas sobre cómo poner en marcha las decisiones del Concilio Vaticano II. Pablo VI, por cierto, llamó por teléfono a Franco en la madrugada del 27 de septiembre de 1975 para pedir clemencia para los 5 condenados a muerte por delitos de sangre, miembros de ETA y del FRAP, 5 personas que ese día serían fusilados en Hoyo de Manzanares al amanecer. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Era el arzobispo de Sevilla, José María Bueno Monreal, y Emilio Benavent Escuín, el arzobispo de Granada. ¿Cómo era esa España de 1975? Es el informe de Paco Tamayo. En España, el salario medio ronda las 12.000 pesetas mensuales y la economía doméstica gira en torno al pan, al aceite y la radio. España vive el llamado desarrollismo de los años 60, pero en 1975 la crisis del petróleo comienza a hacer mella. Andalucía, la que divierte, grabado a fuego lleva un puñal. En Andalucía, donde el paro estructural es alto, miles de andaluces siguen emigrando a Cataluña, el País Vasco o países como Alemania. La mecanización en el campo expulsa a jornaleros de las tierras y en el turismo la construcción comienza a atisbar cambios en las costas. El coche familiar más deseado es el SEAT 124 o el 600, símbolo de prosperidad modesta. La gasolina, uno de los símbolos del cambio económico que se vecinaba, costaba entre 12 y 14 pesetas el litro. Llenar el depósito podía equivaler el 5% del sueldo mensual, algo incomprensible hoy. Un café 2 pesetas, una barra de pan entre 3 y 4, y una entrada para un partido de fútbol 75 y 100 pesetas. La Semana Santa y el flamenco siguen siendo baluartes de cultura. La Semana Santa recobra su esplendor tras los duros años de la posguerra. Tejera o Soria 9 mantenían viva la herencia de Fondeanta, Farfán o Braña. Evocación.
En Andalucía y no en todas partes con la misma intensidad se vivió un momento de tránsito. Parte de la Iglesia había empezado a volar por libre, zafándose del nacionalcatolicismo. De ahí la crisis por la que atravesó el movimiento de la Piedad Popular. Cuando hace 50 años muere el dictador, el mundo de las cofradías auguraba peores tiempos, pero ocurrió todo lo contrario. Isidoro Moreno, antropólogo, en 1975 militaba en el PT, Partido de los Trabajadores de España. Estaba en la clandestinidad y ya había sido secretario de su Hermandad de los Negritos de Sevilla, probablemente la más antigua de la capital. ¿El mundo de la Semana Santa, señor Moreno, temió por el final de una época? Bueno, realmente era el final de una época, pero yo creo que la mayor parte de la gente y de la gente de dentro de la cofradía erró en el pronóstico, ¿verdad? Llegaron a creerse que la Semana Santa y el fenómeno cofradiero en general dependía muy directamente del mantenimiento del nacionalcatolicismo, que en este caso pues políticamente pues era el régimen franquista. Éramos muy pocos. Yo recuerdo que en un librito en el año 74 que publicó la universidad sobre la Hermandad de Andaluza, yo ahí me manifesté claramente que contrariamente a esta consideración iba a ocurrir lo contrario. Liberada la Semana Santa como fiesta popular y liberada las cofradías de su muy directa dependencia del ámbito oficial, político, franquista, pues podía abrirse pues un periodo más participativo y como así fue, la democracia supuso un boom de lo identitario. Y claro, la Semana Santa en Andalucía, en la mayoría de nuestras ciudades y pueblos, pues es un referente de identidad importante. Por tanto, ocurrió lo contrario, la incertidumbre o la mala consideración de lo que podía pasar, pues se volvió realmente en contra, aunque hubo elementos y personas y demás que trataron de dificultar ese paso, esa transición, diríamos, tranquila de un periodo al otro. Hasta hace 50 años era notable lo entregada que estaban muchas hermandades al estamento militar, por ejemplo, a la Falange, como el caso de la Soledad de San Buenaventura de Sevilla, o la Cena, que incluso sacaba un banderín con el escudo de armas de Franco. La propia Cofradía de la Cena, y esto lo sé yo muy directamente, eliminó ese banderín todavía en vida del dictador. Lo cual pues creó dentro de esa hermandad pues bastante polémica, pero así se hizo. Quizá mucha gente no sepa, Isidoro, que en los años 60, por ejemplo, el gobierno de Franco destina fondos del paro para las cofradías sevillanas en un momento en el que las hermandades de la capital de Andalucía tenían que hacer incluso cuestaciones, ¿no?, ante los problemas económicos que tenían. Sí, yo recuerdo aquella etapa, porque claro, ya tiene unos años, ¿verdad? Se llegó a hacer algunas cuestaciones públicas por la crisis económica que había en las cofradías, y si esto ocurría en Sevilla podemos imaginarnos lo que en otros lugares en que, bueno, aquí la subvención municipal no era muy grande, la subvención, digamos, se amplió muy claramente a partir del primer gobierno democrático, el que presidió como alcalde Luis Uruñuela, y efectivamente las cofradías estaban, bueno, con palabras, digamos, llanas, diríamos, le hacían la pelota al gobernador civil, que era a su vez secretario general del movimiento, para que destinara una parte de esos fondos a pequeñas reformas o pequeñas obras necesarias en sus sedes, ¿no? Efectivamente, el problema económico era muy grande y se fue acentuando a medida que avanzaba los años 60 y primero de los 70 por el aumento de precios en los salarios de las cuadrillas de costaleros, de músicos, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto también obligaba a las cofradías a depender de una persona o de una familia o de 2 o 3 familias que tomaban a su cargo los gastos imprescindibles. Claro, esto dificultaba enormemente, digamos, un funcionamiento, diríamos, participativo dentro de las propias cofradías, que muchas de ellas pues respondían a un régimen claramente de gobernación, quiero decir, a un régimen bastante
caciquil. En 1975, hace 50 años, gobernaba la Iglesia Pablo VI, el Hamlet del Vaticano. Las cofradías del posconcilio sufrieron incluso una interpretación maximalista de la Iglesia del Concilio Vaticano II y por ello le fue regular, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, el Concilio Vaticano II fue parte de la crisis, o fue uno de los elementos para explicar la crisis de los años 60, de la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70. Yo diría que más bien la Iglesia oficial se desentendió del fenómeno cofradiero y dentro de la Iglesia hubo hostilidad clara respecto a las cofradías, tanto por el sector más, diríamos, progresista o más seguidor o intérprete radical de los cambios del Vaticano II. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se hacen iglesias en los barrios periféricos de las grandes ciudades, se hacen puertas pequeñas directamente destinadas a que por allí no pudieran entrar y salir pasos, como por parte también de sectores conservadores de la propia Iglesia que, apoyaban organizaciones tipo Opus Dei, Cursillo de Cristiandad, Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Bueno, en todo ese ámbito, pues las cofradías fueron dejadas de la mano, yo no sé si esto para bien o para mal, de las propias cofradías, pero perdieron en gran medida el apoyo importante de las jerarquías eclesiásticas. Y un fenómeno más también que hay que añadir, yo diría, para explicar aquella crisis, eran los resultados del desarrollismo. Digamos, algo sociológico, de cambio cultural y de una especie de culto a lo que se pudiera entender como modernidad y casi avergonzarse de lo propio, de lo más tradicional, por considerarse retrógrado o cateto, etcétera, etcétera. Eso cambió a partir de principios de los años 80, cuando, como antes te decía, se produce ese boom de las identidades culturales y entonces, claro, la Semana Santa en Andalucía es un referente de identidad cultural, incluso por encima del grado mayor o menor de adscripción religiosa de cada quien, y entonces lo que casi había que esconder, el que a una serie de gente o a mucha gente le gustara la Semana Santa, pues comenzó a ser un orgullo participar en ella. Y vocación. Ponemos ahora el foco en 2 Semanas Santas de hace 50 años. En 1975 el famoso puente de Triana no pudo utilizarse para las cofradías debido al crujido que dio el año anterior cuando pasaba precisamente una hermandad, la Esperanza de Triana. Es el informe de Antonio Silva. En la madrugada de 1974 se iba a producir uno de los hechos que marcarían la memoria visual de la Semana Santa del siguiente año. Al regreso de la Esperanza de Triana, el puente se cimbró y cundió el pánico. En 1975, con el puente cerrado, la Estrella inició el exilio durante 3 años del símbolo de entrada al barrio y las cofradías de Triana comenzaron un cambio hacia Sevilla a través de Chapina, donde por supuesto aún no existía el puente del Cachorro. Federico Flores era el diputado mayor de gobierno de la Hermandad de Lao. Creó una gran dificultad, que era resolver el nuevo recorrido que habríamos de hacer. Siendo yo diputado mayor de gobierno en el mandato de don Ramón Martín Cartaya, tuvimos que reunirnos todas las hermandades del barrio para tomar una decisión de ese nuevo recorrido. Y lógicamente tuvimos varios cabildos en los que se discutió y en los que al final se tomó la decisión de poder pasar por el nuevo recorrido que era Chapina, Plaza de Armas, para alcanzar el inicio de la carrera oficial. La Semana Santa de 1975 la había anunciado el abogado y cofrade del Gran Poder, Rafael Duque del Castillo, en un pregón pronunciado el día 16 de marzo en el Teatro Lope de Vega. Antes de su disertación se interpretó la marcha Jesús de las Penas, en memoria de Antonio Panteón, recientemente fallecido.
El pregón se celebra en el Año Santo de la Reconciliación, proclamado por el Papa Pablo VI, y el pregonero insiste en la necesidad de renunciar al egoísmo, los intereses personales y las divisiones dentro de las hermandades y también de la sociedad. Es necesaria una reconciliación entrañable entre todos, afirmó Duque del Castillo en ese 1975. La organización de la Semana Santa recae directamente en un organismo, el Consejo de Cofradías, que desde el mes de febrero era presidido por vez primera por un seglar, José Sánchez Dubé. Dubé era un destacado cofrade de la Estrella que renueva por completo a partir de ese año la gestión de la Semana Santa, consiguiendo una separación de poderes entre el Ayuntamiento y las hermandades que pasarían a gestionar bajo su presidencia directamente la carrera oficial. Vicente García Caviedes formaba parte de ese primer Consejo de Cofradías. Independientemente de las diatribas que se originaron en algunos de los foros cofrades por la designación de Pepe Sánchez Dubé como presidente de la Junta del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, al haberse presentado otros candidatos, para mí lo más importante de ese primer año fue cómo las hermandades acogieron a un presidente seglar de la Junta Superior del Consejo. Caviedes califica a Sánchez Dubé como un maestro en llevar las relaciones entre el Consejo y las hermandades, así como con el resto de instituciones de la ciudad. Los partes meteorológicos amenazaban lluvia a partir del Viernes Santo. En las crónicas de la época se resalta de forma especial el aumento de las cuadrillas de hermanos costaleros, tras el primer paso dado por la Hermandad de los Estudiantes 2 años antes. Y el Lunes Santo traía ese año la portentosa imagen del Señor del Soberano Poder de San Gonzalo, realizado por Ortega Bru y que realiza su primera estación de penitencia. También regresa a su capilla una vez restaurada y tras algún tiempo de exilio la Cofradía de la Veracruz. En la jornada del Martes Santo se estrena el Paso de Cristo de las Misericordias de Santa Cruz y el miércoles el Buen Fin estrena la totalidad de las túnicas franciscanas de sus nazarenos. El jueves ya comenzaba a amenazar agua y lo más noticioso fue el considerable retraso que quedó en la carrera oficial tras el paso de la exaltación. La madrugada se desarrolló con normalidad, aunque gracias a los cambios de itinerarios de Gran Poder y Silencio, los retrasos fueron este año mínimos. Y finalmente apareció el agua en la jornada del Viernes Santo. La mortaja quedó en la catedral y regresó el domingo de Resurrección. Quizás lo más destacado de la jornada de ese viernes fue el estreno de la nueva Virgen del Patrocinio, ejecutada por Luis Álvarez Duarte y que sustituía a la perdida en el incendio. Y el Sábado Santo nos traía otra singularidad. Después de años de suspensión, la Hermandad de Jesús Despojado volvía a la nómina de la Semana Santa, teniendo prevista su salida desde la parroquia de San Bartolomé. Llegaron a salir, pero de forma inmediata tuvieron que regresar sin haber hecho aún la carrera oficial y con algo de accidente en su estación de penitencia. El palio estuvo a punto de salir ardiendo en la puerta de San Esteban por la caída de un cirio. Los servitas que también salieron se acabaron refugiando en el Templo de los Panaderos. España aún no tenía elecciones libres y el régimen tocaba a su fin, pero ese año, como siempre ocurrió a lo largo de la historia, varias hermandades convocaban a sus hermanos a las urnas para elegir en libertad a sus juntas de gobierno. Evocación. Canal Sur Radio. Ponemos el foco ahora en la Semana Santa de Málaga. Hace 50 años, como ahora, la Legión llegó el Jueves Santo al puerto malagueño para honrar al Cristo de Mena. Precisamente la congregación estrenó hace medio siglo la propuesta escultórica más innovadora de las conocidas, un grupo de Juan de Ábalos, La glorificación de la soledad, que se salía de todo lo conocido hasta el momento. No sabemos si por suerte o por desgracia aquello duró poco. ¿Cómo fue la Semana Santa de Málaga el año en que murió Franco?
es la crónica de Gonzalo León. Año 1975. Málaga ronda los 400.000 habitantes y crece mirando al mar. Se extiende hacia el Palo por el este y hacia Benalmádena por el oeste. Son los últimos años del franquismo y la ciudad empieza a abrirse al turismo, al ladrillo y a la modernidad. En las calles los SEAT 124 aparcan en la puerta de los últimos patios de vecinos en los que aún huele a jazmín mientras suenan los brincos en los transistores. Pero cuando llega la Semana Santa y la Cuaresma, todo se detiene. La ciudad recupera su pulso antiguo, el de las cornetas, los cirios y el incienso. En 1975 la Semana Santa vivía un momento de transición y esperanza del que aún no eran conscientes los cofrades. Tras los años más duros de la posguerra, las cofradías habían logrado estabilizar sus salidas, aunque los recursos eran escasos para muchas hermandades y todo se hacía con esfuerzo y devoción. Los tronos padecían el paso del tiempo o las hechuras de escasa calidad frente a otros que brillaban por el impulso económico desde la posguerra. Los hombres de trono vestían túnicas de diferentes tintadas, cigarros en ristre y ganas de concluir pronto el trabajo. En aquella época eran aún hombres pagados, jornaleros o estibadores del puerto que ayudaban a cargar a cambio de un salario. Pero en esos años comienza un cambio profundo. Aparecen los hermanos hombres de trono, miembros de las propias cofradías que no solo no cobran, sino que pagan su puesto. Nace así una nueva forma de entender la pertenencia desde dentro, por vocación y compromiso. 1975 marca también el inicio de una revolución dentro de las cofradías. Surge una corriente, la de los jóvenes cofrades inconformistas, deseosos de renovarlo todo, los cultos, la música, la estética y hasta la forma de vivir la fe. Ese año se habla del manifiesto de los cofrades contestatarios, símbolo de unas generaciones que creen que todo debe cambiar, con nombres propios que después harán historia. Comienza a hablarse de Rafael de las Peñas, Juan Manuel Espinar, Fernando Prini o Jesús Castellanos. Esa juventud que pronto ocupará juntas de gobierno e impulsará la transformación estética, social y religiosa que definirá la Semana Santa moderna en Málaga. Y es en el año 1975 donde sucede uno de los acontecimientos más comentados y sin duda uno de los más audaces. Fue la salida procesional de la llamada Soledad de Ábalos, oficialmente titulada como Glorificación de la Soledad. Su presencia en la calle supuso una ruptura estética y conceptual que no dejó a nadie indiferente en la Málaga cofrade de mediados de los años 70, una ciudad que aún vivía entre tradiciones muy arraigadas y los primeros impulsos de modernización. La obra ha sido encargada por la Congregación de Mena al escultor Juan de Ábalos, un hombre de prestigio nacional, creador de figuras emblemáticas como las del Valle de los Caídos. Lo que Ábalos entregó fue, en términos cofrades, una obra sin precedentes. Se trata de un grupo escultórico completo concebido como un retablo tridimensional, una composición teatral, dinámica, con múltiples figuras que se elevaban hacia arriba como si quisieran romper el espacio del propio trono tradicional malagueño. En el centro, María aparecía representada en un estado de serena elevación, sin manto y sin corona, vestida con paños sencillos que, lejos de buscar el barroquismo, apostaban por la simplicidad expresiva. A su alrededor, Ábalos colocó 4 ángeles que sostenían un sudario extendido, creando un arco de líneas curvas que abrazaba la figura central. A los pies del conjunto se situaban San Juan, Santiago y las 3 Marías, cerrando así un relato visual que pretendía narrar en un solo golpe de vista la teología del Sábado Santo. El trono que lo sostenía también fue construido ex profeso. Tenía dimensiones extraordinarias para la época, casi 5 metros de base por más de 4 metros de altura, una auténtica estructura monumental que dominaba la calle y exigía un enorme esfuerzo para los portadores. Tallado en madera de abebay, presentaba elementos decorativos que no seguían el molde tradicional malagueño. El acabado, de hecho, tampoco era el habitual. Ábalos aplicó la policromía directamente sobre la madera, sin capas de preparación, buscando un efecto más natural y acorde al estilo escultórico de la época. Se cuenta que aquel año en el recorrido el público guardó silencio no solo por respeto, sino también por desconcierto. Era algo nunca visto en la ciudad. Los niños señalaban el arco de los ángeles, los mayores miraban sin saber bien si estaban ante una obra celestial o si por el contrario estaban ante una ruptura que no terminaban de comprender. Lo que sí estaba claro es que la pieza no dejaba indiferente a nadie. De hecho, en los años posteriores la obra continuó procesionando, pero su aceptación popular nunca alcanzó el nivel esperado. Por tanto, fue en el año 79 cuando la Congregación de Mena decidió retirar la obra del culto procesional y volver a la advocación anterior, dando por concluida aquella etapa experimental. Hoy, visto con perspectiva, la glorificación de la soledad de Ábalos, representa mejor que casi ninguna otra pieza ese espíritu del
cofrade malagueño del año 1975. Una Málaga que empezaba a debatirse entre la tradición heredada y el deseo de una renovación profunda, tanto estética como espiritual. Eso sí, hay algo que no cambiaba en el mundo cofrade. En ese mismo año 1975 leemos escritos en las cofradías y de la propia agrupación donde ya se quejaban de que había algunas calles donde no se llenaban las sillas que montaban. Expiración también pide salir la primera del miércoles santo y el Santo Traslado pide lo mismo para su día, para el Viernes Santo. Es 1975 en Málaga, pero para algunas cosas no ha cambiado absolutamente nada. Evocación. Hoy estamos echando los relojes atrás, nos estamos situando en 1975, recordando cómo era el mundo de la Semana Santa el año en que murió Franco y cómo era nuestro mundo. Por ejemplo, ¿qué música escuchábamos? Es el recordatorio de Juanmi Vega. 1975 fue un año de cambio, no solo en lo político, también en lo musical. Empezaban a sonar canciones con toques más discos, aunque seguían triunfando las grandes bandas en directo. Arrancamos este repaso musical con una canción que a todos les sonará, Lowrider del grupo Warp. Cambiamos de registro, esta canción también tiene 50 años, pero la escuchamos prácticamente a diario porque suena en infinidad de anuncios de la televisión. KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. También hubo tiempo en 1975 para ponerse tierno y hasta tomarse un chocolate caliente. Suena You Sexy Thing de Hot Chocolate. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing. Pero volvamos a Europa. Ganaron Eurovisión el año anterior. Imagino que ya saben de qué grupo vamos a hablar. Esta canción no la iban a usar y gracias a una de esas casualidades terminó siendo número 1 de las listas de Australia. Luego recorrería las discotecas de todos los países y sería el título de un musical y hasta de varias películas. ABBA y su Mamma Mía. Ahora nos arreglamos con nuestras mejores galas porque esta noche nos vamos a la ópera. Si hay alguna canción que ha triunfado y ha pasado a los anales de la historia de 1975, fue la siguiente. A Night at the Opera, que así se llamaba el disco que lanzó Queen en 1975, contenía una de las mejores canciones de la historia, Bohemian Rhapsody. Vamos a dejar el resto del mundo y vamos a centrarnos ahora en España. En otras latitudes disfrutaban de los Kiss, Queen, Bee Gees, un jovencito Bob Marley, y aquí el que triunfó... Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará
Pues sí, este tema de Georgie Dan, el Bimbo, fue la canción que triunfó en el verano de 1975 en España. Pero no solo bailamos el Bimbo, también hubo tiempo de sacar el whisky Chelly y desmadrar un poquito. Saca el whisky Chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteca. Saca el whisky Chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Y ahora vamos a Andalucía, nos vamos a centrar en nuestra tierra. En Madrid presumen de la movida de los años 80, pero la realidad es que Andalucía estaba mucho más adelantada que la capital del reino respecto a los nuevos sonidos que se fueron creando en esas décadas. Aquí vivíamos una explosión de las mezclas de estilo, de ese rock, de ese flamenco, de lo que se denominaba el rock andaluz. Este rock andaluz tuvo varios padres. Smash, el grupo Smash, el grupo Gong y Silvio Rodríguez pues fueron algunos de ellos. En 1975, un grupo formado por Eduardo Rodríguez Rodway, Juan José Palacios Tele y Jesús de la Rosa lanzaron el disco que marcaría un antes y un después, titulado El Patio. Hubo que esperar 2 años para que este disco fuese un éxito de ventas. Ahora lo tenemos considerado como uno de los mejores discos que resume perfectamente lo que es el rock andaluz. Pero en 1975 pasó bastante desapercibido. Lo que sí es cierto es que 7 meses antes de que muriera Francisco Franco, Triana parece que nos cantó una premonición. Se abrieron las puertas, las ventanas y los balcones y en España comenzó la era del cambio. Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños, que pena da despertar. Evocación. En 1975 los andaluces no sabíamos cómo era la bandera de Andalucía, ni siquiera su existencia. Fue el año, como acaban de escuchar, en el que comienza ese movimiento del rock andaluz. Pero de los símbolos de la tierra, ni idea. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Este es el himno de la alegría que en 1969 grabó el granadino Miguel Ríos, adaptando un movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Ríos estuvo preso 27 días en la cárcel de Carabanchel en 1972 al ser denunciado por fumar marihuana. Y en Granada, ¿cómo era la Semana Santa de 1975? ¿Cómo era la Semana Santa de hace 50 años? Se lo vamos a preguntar a un periodista, a un cronista, compañero de Canal Sur, pregonero de la Semana Santa de Granada de 2026, Tito Ortiz. Tito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fran. Buenas noches a nuestros oyentes. ¿Qué recuerdos tiene de la Semana Santa de hace 50 años? Bueno, pues son recuerdos tristes, hay que decir, porque la Semana Santa de aquel año 1975 y los siguientes, hasta el 77-78 que empieza a recuperarse, es una Semana Santa paupérrima, es una Semana Santa triste, con una escasez de cofrades en las pilas, con pasos todavía con ruedas en la Semana Santa de Granada, donde el movimiento costalero no había nacido todavía. Tan solo unos pocos pasos llevaban a los costaleros profesionales y hay que decir incluso que algunas hermandades muy emblemáticas, como por ejemplo la Hermandad de los Ferroviarios en Granada o la Hermandad de los Escolapios, ya no salían a las calles, ya habían desaparecido de los cortejos. Incluso la Hermandad de los Gitanos, una hermandad tan emblemática del barrio de Saclomonte en Granada, la Hermandad de los Flamencos, pues no tenía iglesia de donde salir y lo hacía de un garaje que le prestaban, un garaje en el centro de la ciudad, en la placeta de Cuchillero, para que pudieran armar la procesión y salir a las calles. Entonces la Semana Santa de aquella mitad de la década de los 70 es una Semana Santa muy preocupante. ¿Y a qué se debió ese declive?
Bueno, pues yo creo fundamentalmente a que los hermanos mayores de aquella época eran hermanos que se perpetuaban en la silla, que no daban paso a la juventud, entonces no había repuesto, no había gente, la juventud se acercaba a la Semana Santa, pero no le daban paso, no los dejaban entrar en las juntas de gobierno, no los dejaban participar en la hermandad, se reunían 4 o 5 amigos de confianza en torno al hermano mayor, se hacía un porreteo, se sacaba para la flor y para la cera y se sacaba la hermandad a la calle y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que aquello fue declinando en que la juventud se apartara de la Semana Santa y por lo tanto pues ya hubo un momento en el que sin jóvenes en la Semana Santa, sin la mujer que participara hasta entonces en la Semana Santa, porque el derecho canónico todavía no le permitía ser miembro de premio de derecho en las hermandades, pues entonces no había forma de que aquello tuviera un futuro, ¿no? Entonces la democracia o el advenimiento de la democracia, cosa que empezó a pasar en 1976, Tito, le vino muy bien al mundo de las cofradías, ¿no? Le vino extraordinariamente bien, porque fíjate hasta el punto de que, claro, en aquellos años de la transición, donde aquí en 1977, después de décadas y décadas sin fundar una hermandad, Curro Andrés y otros valientes se deciden a poner en pie una nueva hermandad, como es la Hermandad de la Concepción y Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega. Aquello es un revulsivo, no solamente para tirar para adelante de la Semana Santa, sino para recuperar hermandades que no salían, como he dicho antes, la de los ferroviarios o la de los escolapios, y ponerlas otra vez en la calle. Y además, bueno, pues había ahí una incertidumbre de qué iba a pasar con la democracia y qué iba a pasar con aquella efervescencia del socialismo que tiraba para adelante y que cómo iba a tratar la Semana Santa. Y fíjate que en Granada ocurre un hecho extraordinario para que aquella gente que tenía tanto temor en torno a la democracia y a la gente de izquierdas en las instituciones, pues aquí se apareció la Virgen y entonces hubo un cielo azul extraordinario, porque en el primer ayuntamiento democrático que hay en Granada, en aquellos años de la transición, resulta que hay un concejal del Partido Comunista, nada más y nada menos, que es José Miguel Castillo Higueras, un hombre extraordinariamente sensible al tema de la Semana Santa y que no duda en ningún momento, en cuanto pasa a formar parte del ayuntamiento, de que aquella pírrica subvención que el Ayuntamiento de Granada daba a las hermandades para que pagaran a costaleros y costearan un poco la luz y la cera, pues resulta que José Miguel Castillo Higueras no solamente redobla la subvención a la Semana Santa de Granada, sino que la cuadruplica. Y entonces, con aquella subvención extraordinaria, las hermandades salen a la calle y la paradoja es que un concejal comunista es el que tira de la Semana Santa de Granada y la pone en primer plano. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Y 7 años después de ese año que estamos recordando, en 1982, Tito, aquel suceso que tuvo calado nacional cuando en la Basílica de San Juan de Dios una imagen de la Virgen de las Lágrimas apareció llorando sangre, ¿no? Sí, fíjate, una imagen además que era propiedad de un amigo nuestro, que era Velasco. Velasco era además policía del Centro Dactiloscópico de la Jefatura Superior de Policía de Granada. Fue un gran fotógrafo de la Semana Santa de Granada. Y Velasco donó esa imagen a la Basílica para que allí tuviera culto, y además fue el que bueno, pues desechó todo atisbo de que allí hubiera un milagro, hubiera cualquier cosa. Fue el que dijo: esto es una quimera y aquí ha habido alguien que ha puesto unos chorreones sobre los ojos de la imagen, y fue precisamente el dueño de la imagen el que desentrañó toda aquella quimera que fue noticia internacional, claro.
La Semana Santa de hace 50 años con Tito Ortiz en Granada. Buenas noches, Tito. Buenas noches. Evocación. No hay un pintor que traslade la plaza de San Lorenzo. 1975 fue declarado por la ONU como Año Internacional de la Mujer. En España, esa celebración pudo provocar incluso un cambio de leyes, porque hasta ese año la mujer no podría por sí misma ni abrir una cuenta en un banco ni realizar acciones mercantiles si no tenía la licencia de su marido, su padre o su tutor. Así era la Andalucía, así era la España de hace 50 años. Lola Álvarez es periodista. Las diferencias son notables. Hay que pensarse que en aquel año, en el 75, las mujeres en España estaban legalmente subordinadas a los hombres. Es decir, salvo que obtuvieran lo que entonces se llamaba licencia marital, ¿vale? No podía, ni suscribir un contrato de trabajo, abrir una cuenta en el banco, viajar, comprarse un coche. En todo eso le decían, ¿y el permiso del marido? Eso era lo de la licencia marital, ¿no? En fin, las mujeres casadas necesitaban el permiso de su marido. Las mujeres no podían administrar sus propios bienes, ni disponer además de ellos, ni siquiera de su salario. El marido, solo el marido, tenía la patria potestad sobre los hijos, cosa que posteriormente sería los dos, ¿no? Padre y madre. En definitiva, tanto la sociedad como los medios de comunicación en aquel momento lo que reforzaban era una idea de mujer solamente como esposa, como madre, como ama de casa, dedicada pues eso a su casa. En España las mujeres no pudieron abrir una cuenta bancaria a su nombre sin la autorización de su marido hasta exactamente el 2 de mayo del 75, meses antes, ¿no?, de la muerte del dictador. Hasta entonces tenían, como decía, necesidad de contar con un permiso del hombre, del marido, o en el caso de las solteras, del padre, del hermano o de un tutor que le ponían. En definitiva, estamos igualadas en el Código Civil prácticamente a los niños y a las personas que tenían discapacidad mental. Yo no soy la marioneta de Cecilia canta Amor de Medianoche, un tema de Juan Carlos Calderón que la cantautora arregló porque presentaba a la protagonista del tema como una mujer sumisa. Días antes de la muerte de Franco, esta fue la canción que envió España al extinto Festival de la OTI, celebrado ese año en Puerto Rico. Las mujeres no podían salir de Nazarena salvo en algunas ciudades y pueblos donde se hacía la vista gorda. Y ocurría también en las hermandades más severas, como la de San Isidoro de Sevilla. La hija de un prócer, llamada María Emérita, vestía con la túnica de nazareno de ruán negro cada año. Lo sabía todo el mundo, pero nadie decía nada. Lo contó en Canal Sur Radio el cofrade sevillano Fernando López Carrasco. Lo sabía y estaba admitido. Y a mí fue muy gracioso porque Emérita, a Emérita le decían Doña María, fue hermana mayor de la Salud, por ejemplo, y le decían Doña María y el nombre de verdad era María Emérita, que yo sepa, pero se le decía Emerita, en tono cariñoso. Y entonces Emerita un día me dice, fíjate tú, Fernando, que yo salía de maniguetas porque no había nadie que quisiera salir en las maniguetas. Eso fue cuando se inició lo del puesto de las maniguetas. El puesto de las maniguetas es una cosa relativamente reciente, de los años 50, años 60. Y aproximadamente en esa época, años 50 y mucho, 60 fue cuando la hermandad empezó a llevar manigueteros. Antes no se llevaba. Entonces ella lo hacía como una especie de disculpa de decir, ¿quién no va a querer ir al lado del paso? Lo que pasa es que con Emerita es verdad que se hacía
se hacía la vista gorda. Como tantas y tantas mujeres que han salido vestidas de nazarena de toda la vida de Dios, antes del año 83, Sí. Pero que las hermandades hacían la vista gorda, ¿no? Sí, hacían la vista gorda. En que yo sepa, en San Isidoro ha sido con ella exclusivamente. Sí te puedo decir que conozco algún caso, y de una íntima amiga mía, que esa no la coló a todos, que salió, y podría contar hasta la anécdota, porque yo, sin saberlo, le di el cirio pasando lista, me acuerdo perfectamente, y salió con la papeleta de cirio de su hermano no salió, y ella, me extrañó mucho que mi amigo Pepe estuviera cubierto todo el tiempo en la iglesia, y resultó que no era Pepe, que era su hermana. ¿Y qué música se escuchaba en las calles? ¿Qué música interpretaban las bandas en la Semana Santa? Aquí está de nuevo Juan Mi Vega con Manolo Ruiz. Seguimos viajando por 1975 y hoy nos vamos a parar en la música procesional que sonaba en esa Semana Santa y, como no, de la mano de Manolo Ruiz. Muy buenas noches, Manolo. Buenas noches, Juanmi. Vamos a hacer un viajecito al pasado, ¿no? Pues sí, estamos escuchando Nuestro Padre Jesús. Esta interpretación, ¿dónde fue? Pues mira, esto es en 1975, en la Semana Santa de Málaga, al paso de la cofradía de Paso y Esperanza, precisamente. Un sonido original que hemos podido rescatar del nodo. En 1975 no había tantas marchas como tenemos a día de hoy, ¿no? Se repetía. Sí, mira, es una Semana Santa de contraste. Es verdad que el repertorio, digamos, clásico se compone por una serie de marchas fúnebres, Amargura, Valle, Iones, Matermea, tal. Y después un grupo reducido de marchas más alegres con cornet y tambores, como las que empezó a crear a Farfán. Incluso también, bueno, suena La Estrella Sublime, suenan Pasan los Campanilleros, se introducen algunas marchas muy interesantes como Virgen de las Aguas. Pero eso suena más quizás en las grandes capitales, sobre todo en Sevilla, porque en la Andalucía más profunda, las procesiones que normalmente se ciñen solo a Jueves y Viernes Santo, pues utilizan repertorios muchísimo más constreñidos, repertorios más fúnebres, podríamos decir. Esto sí sonaba en Sevilla. Mira, y además ahí tenemos el nodo, que es donde hemos buceado para encontrar estos sonidos. Esto, Virgen de las Aguas, que además se compone, fíjate tú, se compone en Cádiz y es la única marcha de Santiago Ramos Castro, y prácticamente sonaba solo en Sevilla, y hemos tenido, como tú dices, que bucear en el nodo para poder rescatar un sonido original de aquel año. En el resto de Andalucía, o quizá podríamos decir la Andalucía más profunda de los pueblos, ¿qué era lo que sonaba? Sí, pues mira, prácticamente era Sota, Caballo y Rey, ¿no? Entre Amargura, Iones. Sí, lo que hemos comentado. Exactamente, y la fúnebre de Chopin, eso era lo que más se repetía, porque había poco, se extrapolaba poco y había poco tráfico a la hora de poder compartir las partituras. Las bandas viajan poco, son bandas muy pequeñas de pueblo, y entonces pues tiran muchas veces de ese tipo de repertorios clásicos. También hay que reconocer lo que han avanzado los músicos en 50 años. Claro, la formación, ¿no? Sobre todo los conservatorios, ¿no? Muchas de las bandas, sobre todo de pequeñas localidades, pues tenían los músicos que desplazarse hacia la capital, y no todos podían, ¿no? Era una música quizás algo más aficionada, salvo que sacáramos de ese circuito a las grandes bandas que hablaremos ahora de ellas, ¿no? Que eran bandas sobre todo de estilo militar, las bandas municipales, pero consolidadas en las grandes poblaciones, y algunas prácticamente casi de carácter particular. Una década antes, en 1965, se estrenó una marcha que seguía el pueblo pidiéndola, fue un auténtico pelotazo. Sí, con la coronación de la Macarena, Pedro Braña prácticamente vuelve a romper, igual que hace también, esto se repite en la historia de la música, igual que hace Farfán en su día, o hemos visto en un episodio anterior también con Pedro Morales en su momento. Aquí Pedro Braña, con coronación de la Macarena, lo rompe por completo, y además es que el público iba buscando precisamente a la banda para que la tocase.
Bueno, esto no es Coronación de la Macarena, pero sí fue un estreno de ese año. Fue un estreno además muy importante para la ciudad de Córdoba. La marcha es de Enrique Báez Centella y se titula Por una madre, que además se la dedica a su propia madre. Esta marcha es muy importante en ese momento para la ciudad de Córdoba. Podríamos decir que también en 1975 hubo un nacimiento y una defunción. Sí, son dos noticias, una buena y una mala, ¿no? En este caso para la música que habitualmente acompaña los pasos de Cristo. En 1975 nace una banda que cumple ahora 50 años, que es la banda de corneta y tambores de Nuestra Señora del Sol. ¿Y la mala? La comentamos en el pasaje de Bretaña que habíamos escuchado en programa anterior de Evocación, y es que la banda de la Comandancia de la Guardia Civil pues la trasladan por los factores políticos de la época, la traslada más a Logroño y nos quedamos sin esos sabores clásicos de la Guardia Civil, aunque ya después los retomó en su momento la banda de Aral. Vamos a coger el tocadiscos, ¿no? Por última vez, vamos a poner un vinilo. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, pues para despedirnos yo creo que algo que sí que es verdad, que esto sí que sonaba en absolutamente todos los lados, sea en la Andalucía más profunda o en las grandes capitales, que es Virgen del Valle. Pues como ven, la Semana Santa de 1975 no difiere mucho de la Semana Santa de 2025, esta que estamos viviendo. 50 años después se repiten los mismos patrones. Las marchas buenas perduran, las malas se olvidan. Evocación, Canal Sur Radio. En 1975, en el Rocío se produjo un hecho singular. El lunes de Pentecostés cayó el 19 de mayo. Peregrinaban a la aldea 34 hermandades, ahora hay 124. Habitualmente la Virgen salía con los primeros rayos de sol, pero el lunes de Pentecostés de hace 50 años comenzó el formato moderno de la procesión de la Virgen. Varios almonteños jóvenes se saltaron la reja a las 5 de la madrugada ante el entusiasmo generalizado. Desde entonces se terminaron ya las salidas al alba. Pero en 1975 ocurre también algo en el mundo de la música de Andalucía. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Los amigos de Gines editan Las Sevillanas del Adiós, una letra que precisamente nació en la romería del Rocío, tal y como lo contó en Canal Sur su compositor Manuel Garrido. Cuando yo iba al Rocío con mis amigos, bueno, pues venía que ha muerto el pobre, un gran amigo mío, que trabajaba en el Banco de Londres. Y un año invitó al jefe de personal del Banco de Londres para que nos acompañara en nuestro Rocío, ¿no? Y este señor con su esposa vino con nosotros y ya el domingo terminaba la misa solemnísima del domingo, pues andábamos por allí y era un chaval joven, 20 y tantos años, inglés, que el Banco de Londres tenía o tiene todavía la costumbre de empleados españoles llevarlo a Inglaterra para que perfeccionen el inglés y viceversa. Y este estaba aquí, que se había alquilado un coche, total, que se vino con nosotros, lo bautizamos al estilo rociero, se le cantó, se le invitó a unas copas y estuvo con nosotros hasta por la tarde, porque él tenía que volver, que el lunes tenía que trabajar, tenía que volver a Sevilla, ¿no? Y cuando nos despedíamos, pues entonces alguien dijo, no te vayas todavía. Y este no te vayas todavía fue lo que le dio vida al resto de las sevillanas, ¿no? No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Hoy en Canal Sur Radio estamos evocando cómo era la Semana Santa en el año que murió Franco.
En el 75 vieron la luz, entre otras, dos imágenes que con el tiempo se han convertido en referentes devocionales. El Cristo de Soberano Poder de San Gonzalo, obra de Ortega Bru, un escultor de San Roque en el campo de Gibraltar, y la Virgen de la Soledad de Córdoba, hecha por Luis Álvarez Duarte. Todo en el año en el que llega a Jerez el paso del Cachorro de Sevilla que compró la Hermandad de la Cena. Ahora nos situamos en el oriente y en el occidente de Andalucía para asomarnos en este túnel de la historia, primero al oriente y saber cómo eran las procesiones, cómo era la Semana Santa hace medio siglo, con Álvaro Hernández. Las procesiones de Semana Santa en Almería se celebran con singular recogimiento. Un buen número de nazarenos forman el cortejo de la Virgen del Primer Dolor. A pesar de esta cuidada descripción del nodo, la Semana Santa de Almería se encontraba en 1975 entre la vida y la muerte. El dato pone hoy los pelos de punta. Salieron solo 5 cofradías: los estudiantes, el amor, el silencio, la soledad y el entierro. No es que la Semana Santa y las cofradías fueran un invento moderno que llegó con la transición, las hubo antes, pero estaban en vías de extinción mientras la dictadura agonizaba. El sábado de Pasión de aquel año publicaba la prensa local que la Semana Santa almeriense estaba en trance del último suspiro, pues apenas se aletea un hilillo de vida. Estamos en una ciudad que no tiene nada que ver con la de ahora. Con poco más de 115.000 habitantes, nos encontramos en una época bisagra, más allá de los cambios políticos que están a punto de precipitarse. Ese mismo año se publica una tesis doctoral con un título muy descriptivo: Almería, un área deprimida del sureste español. Pero al mismo tiempo se publican otros textos académicos que mencionan por primera vez el milagro económico almeriense. El primer invernadero se había levantado en 1963 y algo empezaba a cambiar en una tierra acostumbrada a ser pobre. Pero la devoción popular había quedado guardada en un cajón en las últimas décadas. Y para muestra, un botón. La portada de La Voz de Almería del 23 de marzo de 1975, Domingo de Ramos, hablaba de todo un poco. Un atraco a mano armada a un constructor, la última hora de la guerra de Vietnam, una jura de bandera en el campamento militar y ni una sola referencia a la Semana Santa. Fuimos los más beatos a la par que los menos cofrades. Se hablaba de esplendor litúrgico en la bendición de las palmas y el ayuntamiento acudía a misa en la catedral. Pero no había una borriquita en la calle a la que dar la bienvenida a una hipotética Jerusalén con vistas al Cabo de Gata. La escueta Semana Santa no llegaba hasta el miércoles santo. La abrían los estudiantes con su oración en el huerto y la esperanza de Almería. De aquel año, una anécdota revela bastante sobre el peso de las cofradías en la ciudad. Los cortejos pasaban sin que se retiraran los coches de las calles adyacentes a la catedral y los pasos de los estudiantes tuvieron que saltar a la acera, según contaban los periódicos. La lista de cosas que han cambiado es interminable. En aquel entonces los pasos se movían a ruedas y se llamaban carrozas o, en el mejor de los casos, tronos. Habría que esperar hasta 1984 para que naciera la primera cuadrilla de costaleros almeriense. Y justo el año anterior había llegado una novedad que, vista hoy, nos sorprende mucho. Nos lo cuenta Antonio Andrés Díaz Cantón, arqueólogo e historiador. Va a haber un pequeño cambio a la hora de iluminar el paso de palio. Ya aparece, el dato aparece en la prensa local, de que se va a usar desde el año anterior, desde el 74, pues ya se va a usar el tema de llevar cera. Y no como antes, que era un velamen con batería eléctrica. Entonces se va a usar el velamen. Y apunta de que va a ser con candelabros de metal, de latón dorado, de varias parroquias, ¿eh? Se van a coger de varias parroquias y el paso de palio pues va a llevar, a partir del 74, pues va a llevar pues esta iluminación en cera. Hoy, lejos de esas 5 cofradías, vemos un total de 22 en la calle. ¿Pero qué pasó en los años 70? Es una década negra en lo cofrade y el investigador y cofrade Fernando Salas nos cuenta todo lo que existía, pero no salió aquel año a la calle. La procesión de la borriquita no había salido, la última vez que salió fue en 1970 y ya no volvería a hacerlo hasta 1980, y no como cofradía, sino como procesión organizada por la agrupación.
y en el 70 tampoco era cofradía, era una procesión organizada por la parroquia de San Sebastián. El prendimiento había salido por última vez en el 69 y no vuelve a salir hasta el 78. Tampoco salieron los nazarenos, que tampoco lo habían hecho en el 74. En el 76 lo hicieron como Vía Crucis y recuperan ya la cofradía definitivamente en 1977. Y las Angustias era una de las cofradías junto al prendimiento más perdida, porque la última vez que salió fue en el 67. Y ya no vuelve a hacerlo hasta el 80. De hecho, de las cofradías históricas fue la última en recuperarse, porque en el año 79 ya salieron todas, salvo esta de las Angustias. Hay muchas teorías al respecto y poca luz sobre esta década de plomo de la Semana Santa almeriense. Muchas apuntan hacia una mala interpretación del Concilio Vaticano II, pero también influía la debilidad de las instituciones políticas que habían recuperado una Semana Santa arrasada por completo durante la Guerra Civil. Lo cierto es que luego llegarían los años 80 y un boom cofrade que nos ha traído hasta el día de hoy. Y de Almería a Huelva, una ciudad en la que hace 50 años no había ni música tras los pasos de Cristo. Informa Rubén Garrido. Huelva, 1975. La provincia se encuentra en auge y crecimiento, algo notable en localidades costeras como Matalascañas. En la capital, grandes avenidas en construcción contrastan con las antiguas casas bajas y encaladas del casco histórico. Por aquel entonces era obispo de la diócesis don Rafael González Moralejo y presidente de la Unión de Cofradías de la capital don Rafael Baena Vázquez. En la Huelva de 1975 tan solo había erigidas 16 hermandades de penitencia, con sus particularidades y curiosidades que ahora desgranaremos. Los costaleros eran profesionales y llevaban los pasos por el interior, al hombro y con almohadillas. No todas las hermandades podían permitirse a estos costaleros y algunas tuvieron que recurrir al sistema de ruedas implantado e implementado desde Ayamonte. Así, por ejemplo, hermandades de la capital como la Cena o la Borriquita tuvieron que tirar de estos artilugios. Al respecto, Pepe Zamora nos cuenta una anécdota con la hermandad de la Borriquita. En aquellos años la falta de disponibilidad económica por parte de las hermandades, que hacía que el costalero profesional pues estuviera bastante complicado su contratación, fue el invento que apareció en Ayamonte de un dispositivo con ruedas y era un dispositivo hidráulico que permitía que el paso se levantara y se arriara simulando el trabajo del costalero. Una de las hermandades que en Huelva optó por esta opción fue la Hermandad de la Borriquita. Evidentemente su paso de misterio de grandes proporciones y de bastante peso pues reducía enormemente el número de personas que trabajaban en el interior del paso. Y esta hermandad pues se acogió a este sistema. Pues bien, una vez que se dispone ya del sistema para salir en el Domingo de Ramos desde la Parroquia Mayor de San Pedro, los curas párrocos de la misma, don Ildefonso Fernández Caballero y su hermano don Felipe, pues le prohíben que este artilugio entre en el interior del templo y por lo tanto se ven obligados la hermandad en tener que montar este dispositivo sobre el paso de misterio, el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, de hacerlo en el porche de la Mayor de San Pedro. Así que el Domingo de Ramos se abría la Semana Santa de Huelva con los costaleros del palio de la Virgen de los Ángeles, sacaban el paso del Señor de la entrada en Jerusalén y le montaban este artilugio y ya se quedaban 5 en el interior que lo movían con este sistema de ruedas y este sistema hidráulico inventado en la villa de Ayamonte. La carrera oficial comenzaba en el Hotel Tartesos y terminaba al principio de la Plaza de las Monjas. La carrera oficial precisamente se invirtió en 1993 y paulatinamente fue ampliándose hasta como la conocemos hoy día.
El público era más bien escaso y además eso también se reflejaba en los cortejos de nazarenos. Como señala Antonio Frochoso, aproximadamente tan solo participaron en la Semana Santa de 1975 2.800 nazarenos. Los juegos de insignia eran asimismo ínfimos y los cuerpos litúrgicos tan solo contaban con un par de incensarios y alguna que otra naveta. En el panorama musical, todas las hermandades abrían ese cortejo con bandas como por ejemplo la de las Flechas Navales o la de la Cruz Roja. Tras los pasos de misterio no iba ningún acompañamiento musical, tan solo en la Hermandad del Calvario el trío de capilla que antecedía la llegada del Señor, como escuchamos en esta grabación. Por su parte, los pasos de palio sí que iban acompañados de bandas de música. Además, en la Semana Santa de 1975 hubo bastantes curiosidades al respecto. Una Semana Santa prácticamente plena, donde la Hermandad de la Victoria no procesionó por una gran variedad de dificultades. Además, la Hermandad de la Esperanza salió del Templo de Santiago, de la que conocemos actualmente como la Ermita de la Soledad, desde donde no salía ningún paso desde hacía 121 años. Esto se produjo debido a las obras en la catedral. Por su parte, la Hermandad de los Judíos, el Jueves Santo, debido a esas obras, tuvo que conformarse con un Vía Crucis por la calle de las Feligresías, presidido por el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje. La Semana Santa de Huelva de los años 70 estuvo a punto de desaparecer. Gracias en cierta medida al decreto sobre la revisión y renovación de las reglas y estatutos promulgado por el obispo don Rafael González Moralejo en julio de 1975, comenzó el dulce renacer de las hermandades a partir de los años 80. Pues en líneas generales así fue la Semana Santa en el año en el que empezaron a llegar nuevos aires a Andalucía. Después de la crisis del Concilio Vaticano II en los años 60, la libertad, la democracia y la apertura, lejos de afectar, elevaron la Semana Santa y la religiosidad popular a las cotas de las que disfruta hoy. Como se suele decir, cualquier tiempo pasado fue peor. Semana Santa Radio, la radio que se ve.